Descargo de responsabilidad. El anime de Naruto no me pertenece, es de Masashi Kishimoto, y el feed le pertenece a su creador Luka-sama. Capítulo 9. Amigos. Despertar en medio de un hospital, era algo que claramente se estaba convirtiendo en una rutina. Pero el punto es que al menos no era una cárcel o una jaula, lo cual le daba muchos puntos de ventaja. Un gran vendaje se extendía sobre su torso, sintió un dolor punzante en esta parte, pero no era tan malo como pudo haber sido. Los recuerdos de la lucha bailaban en sus ojos, pero al mismo tiempo la confusión de cómo había salido con vida de aquello. Un gemido de Kurama dentro de ella, le hizo enviarle un gracias mental, en realidad gracias a él estaba con vida. Veo que estás con vida, habló una voz suave y tranquila, que la hizo saltar y ganar un dolor en su costado. No había notado la silueta del hombre en la esquina de la habitación. Pero ahora que había hablado, era mucho más fácil de detectar. Sus ojos se entrecerraron al ver al adulto con gran sudadera, cabello negro alborotado sobre su cabeza y pequeños anteojos negros. Lo reconoció con algo de dificultad. Eres el líder del clan Aburame, dijo con algo de dificultad. En sus recuerdos la última vez que lo vio, era cuando estaba siendo juzgada para ser encerrada. Era difícil recordar rostros, pero como uno de los que pareció ofrecerle apoyo, había intentado mantenerlo en su memoria. Pero era difícil. Como si fuera fácil de olvidar. El hombre cuya expresión no cambió, hizo un asentimiento de cabeza. Gracias por recordarme, indicó en voz baja, lo cual parecía ser sincero. Ella se extrañó que alguien le diera gracias por cualquier cosa. Un extraño respeto por esa persona, que era un adulto y que ella generalmente odiaba a los adultos, se instaló en su persona, haciéndola algo tímida en ese momento. Los adultos no suelen tratarla amablemente, pero el hombre frente a ella parecía darle un aire de confianza. Como si lo recordara de otro momento. Aunque claramente no me recuerdas, perdón. El hombre, que no mostraba expresiones, parecía claramente mostrarse algo incómodo, pero ella no detectó el porqué. Después de una pequeña lucha mental, este pareció decidir que era buena idea decir lo que quisiera decir. Tu madre, Ana, fue mi compañera de equipo. La niña saltó ante el nombre de su madre, dicho con un especial cariño, casi tanto para olvidar el resto de la información compartida. Solía visitarte cuando eras una bebé, aparte de los niños del clan Aburame, eres la única que mostró no sentirse intimidada por personas como nosotros, añadió con cierta diversión que la hizo pestañear confundida. Intentaba retener la información. Pero era imposible. El dolor en su vientre pareció irse antes de medio incorporarse en la cama, que parecía demasiado costosa y elegante. Vio al hombre fijamente, intentando buscar en su memoria alguna parte de este, pero casi de forma nula. Tenía pocos recuerdos desde antes de la muerte de su madre, toda su vida parecía empezar desde ese día. Aún así, un destello del hombre, un poco más joven, apareció en su mente con dificultad. Una imagen. La risa de su madre, que pensó que había olvidado, ese hombre sentado al lado de ambas, ella sonriendo mientras estiraba los brazos. Una mano se dirigió a su boca, que parecía querer vomitar ante el destello de una infancia que pensaba olvidada. Te llamaba tío Shibi, susurró con su mano temblante y un indicio de sudor en todo su cuerpo. ¿Por qué lo había olvidado? Alzó la mirada asustada y con pánico, para ver cómo el hombre suspiraba y asentía. ¿Cómo lo había olvidado? ¿A quiénes más había olvidado? Tocó su cabeza con terror, del recuerdo de su madre que pensó que había olvidado. Todo antes del día en que perdió a su madre siempre pareció en blanco. Ella sabía que tenía un padre, pero incluso las memorias de su padre parecían opacas, nada venía a su mente. Se preguntó qué otros adultos había olvidado. Como en todos estos años no recordaba nada. Entonces otra duda abarcó su mente, giró su rostro furioso al hombre. Me dejaste sola, gruñó con furia contenida. La habían dejado sola. Siempre pensó que su padre la había abandonado, pero si el recuerdo de ese hombre, que decía ser el compañero de su madre, también la había abandonado. ¿Cuántas más personas lo hicieron? La oscuridad en su interior parecía crecer un poco más, tan familiarizada, pero a la vez cada vez menos terrorífica, que le recordaba cómo cada persona en la que alguna vez confió la abandonaba. Este solo suspiró antes de ver a la ventana. Ella intentó controlar su ira. No era una persona con enojo antes. Pero ahora todos, parecían darle enojo. Danzo, susurró el nombre. Ella abrió los ojos cuando este dijo ese nombre. Danzo dio buenos argumentos al consejo, impidiendo que la mayoría de adultos a tu alrededor tomaran tu custodia, añadió viéndola fijamente. ¿Custodia? ¿Alguien había intentado cuidarla?
Ignoro el dolor para ponerse sobre sus pies, también ignoro el tono rojizo de sus vendajes. ¿Quisieron cuidarme? Pregunto en tono incrédulo, recordando cómo todos a su alrededor parecían alejarse mientras crecía. ¿Cómo alguien iba a querer a este monstruo? A diferencia de tu padre, tu madre Ana fue muy querida por muchos, incluyéndome a mí. Mikoto había luchado por tu custodia, aún así a ella fue negada por ser parte del clan Uchiha, mientras que por mi parte, Danzo me amenazó con quitarme parte de mi familia si me acercaba a tu persona, expresó con calma el hombre, colocando sus manos dentro de los bolsillos. Hinata parpadeó. ¿Por qué? La pregunta en el aire no fue necesaria de preguntar en voz alta. Danzo es un hombre a tomar en cuenta, Hinata, ese hombre puso los ojos en tu persona, te quiere a ti y lo que llevas dentro. Señaló rápidamente a su vientre, haciéndola que se tensara. Todos los adultos parecían saber su condición. Touka estaba muy débil por Shino, el embarazo no había sido fácil, también estaba Torune. Lamento haber puesto a mi familia sobre ti, comentó con voz triste. Pero una parte de ella, no la resentida por no haber sido ayudada por personas que apenas recordaba, sintió algo de empatía. Ella no tenía familia por la cual preocuparse, pero si ella tuviera, era muy probable que las pusiera frente a una niña que no era tuya. Gruñó por dentro, tenía tantas cosas en su mente. Tomó nuevamente asiento, más que dolor que por otra cosa. ¿Por qué me dices esto ahora? Musitó, intentando ignorar los pensamientos sobre Danzo. Los ojos de Shibuya Burame ocultos en sus anteojos, ocultaron bastante bien la leve sonrisa de su rostro. Estamos curiosamente en la residencia Madoka, sin ningún ninja de Danzo u ojos cercanos. Ikkyu fue recibido por el abrazo efusivo de sus padres, 2 días después del intento de asesinato por Zabuza. Se habían encontrado con el siguiente equipo que lo iba a proteger, cuando Ana prácticamente lo arrastró sobre su espalda y comenzó a gritar sobre ayuda. Un hombre llamado Shibi fue quien corrió al rescate. Luego todo fue un revoltijo de imágenes y había terminado en su hogar nuevamente, con un gran número de escoltas y 2 ninjas en la sala de emergencia. Lo peor fue ver a Hinata, que si bien con sus heridas tratadas de emergencia, el corte en su vientre tuvo que haberla matado. Pero no lo hizo. Vio como entre los otros ninja, Genma había sido el más herido, pero los niños en general estaban bien. Cuando le informaron que la niña despertó, corrió a su habitación, que era la mejor que pudo encontrar de la sala médica de su mansión. Suspiró al ver a la niña con el señor Aburame, con mirada pensativa, pero despierta, lo cual significaba que estaba con vida. Se acercó y puso una mano sobre la cabeza de uno de los niños que salvó su vida. Esta alzó su mirada, con una inocencia que le hizo sentir tranquilo por dentro. Me alegra que estés con vida, hablo sinceramente. Los ojos de Hinata se hicieron algo cálidos entre su turbulencia, antes de sonreír levemente. El viaje de regreso a casa fue una semana después de la lucha con Zabuza, y Kyu estaba tan agradecido con ellos, que los había invitado a estar en su hogar. Para Shun, quien apenas había recibido algunas buenas palabras desde que se convirtió en ninja, sobre todo por su problema visual, se sorprendió de ser atendido tan bien. Los sirvientes de la mansión Madoka estaban felices que su pequeño amo estuviera a salvo. Pero sobre todo parecían hacer todo por Hinata, quien, algo cohibida por la atención, terminaba ocultándose detrás de Ikkyu, quien parecía ser una especie de amigo para ella. No conocía mucho de Hinata, pero en realidad, pensaba la suerte de la chica para ganar un amigo entre posiciones altas en la política. Seguramente la niña no pensaba en ello. Pero en un futuro eso podría ser útil. Ikkyu había otorgado una pequeña caravana para que viajaran de regreso a su hogar, comentando sobre las heridas de ellos. Pero aparte de su sensei Genma, que se mejoraba constantemente, Hinata no parecía incluso tener heridas. Despedirse fue fácil, aunque sintió el cambio en el ambiente y notó como Ikkyu abrazaba a Hinata, ella queriendo escapar, claramente no acostumbrada al contacto. Lo hizo suspirar una vez en el coche. Odiaba los vehículos, sus sentidos se perdían levemente en el movimiento. Ana a su lado se sentaba lo suficientemente cerca de él, para que sus pies se tocaran y pudiera sentir cuando se tensaba si algo malo pasaba. Todo el viaje había sido tranquilo, por eso cuando Genma había comenzado a hablar de Zabuza y sobre la posibilidad de encontrarlo en algún futuro, todo el equipo se tensó. Su compañero, el niño, se llama Aku, comentó de la nada Yuki, ganando la atención de todos. Hinata, sentada a su lado, la miró con curiosidad. Yuki la vio de reojo, antes de apretar los puños, lo sentía en el ambiente, antes de asentir para ella.
Mi nombre es Kiboyuki, tomo mi apellido como mi nombre después de lo que pasó con mi familia, pero soy miembro del antiguo clan Yuki, famosos por el uso del hielo. Hablo explicándolo sobre todo a Hinata. Ellos habían escuchado esa historia el primer día del equipo 5, Aku era un miembro también de esa familia. Al verme debió recordar cosas cuando éramos pequeños. Nuestras madres, que eran amigas, pensaron en casarnos para fortalecer la familia, ya que mi padre era el jefe del clan y Aku tenía un poder enorme, añadió de forma pensativa. El silencio ante el recuerdo de la niña, comentando cuando había escapado de su casa, de la masacre de su familia, cuando se perdió en el bosque, cuando Kusina la salvó de ser violada. Shun suspiró. Yuki no le gustaba hablar sobre el asunto. Pero se enojaba de pensar en quienes lastimaron a su camarada. ¿Aku era un chico? Fue la pregunta inocente de Hinata que hizo que por un momento, Ana y Yuki soltaran leves risas, pero parecía chica, añadió algo preocupada y aterrada. Shun suspiró cuando el resto de las personas comenzó a reírse. Notó como incluso Genma, que parecía dormido, sonrió levemente. O al menos. Eso sintió en el chakra. También sintió el chakra de Hinata relajado, por primera vez desde que esa misión empezó. Tenía tantas preguntas para Shibuya Burame, que no tendrían respuestas pronto porque este había decidido seguir la misión con la familia Madoka. Los demás días después de despertar, la pasó tomando energías y hablando con Gaara, quien alarmado de no saber de ella, había entrado en un punto de histeria que tenía a Shukaku indignado. También fue raro con Ikkyu, quien lejos de molestarse con ellos por casi dejar que lo mataran, parecía emocionado con los ninjas y gritando que eran amigos. No lo consideraría un amigo tan rápido, pero era un chico que parecía no odiarla, por lo que tendría que meterlo dentro de la lista de amigos. Que parecía crecer. Algo positivo a casi morir rebanada. También estaba el equipo 5, que si bien no estaban cerca de ser considerados sus amigos, sin duda eran personas con las que les gustaría trabajar en un futuro. Al regresar a Konoha no fue pesado caminar al lado de ellos a la torre del Hokage para entregar el informe de la misión. Ana parecía respetarla un poco por haber ayudado el día de la masacre del clan Uchiha, en cambio Yuki parecía caminar a su lado, hablando suavemente que sus ojos serían algo bonito de dibujar. Nadie nunca la había dibujado. Se sentía algo avergonzada. Shun en cambio caminaba frente a ellas, relajado al lado de Genma, hablando sobre la misión. Todos la trataban relativamente normal. Puede que Genma si la viera de reojo de forma tensa o si claramente la estuviera vigilándola, pero no era tan incómodo. Estar rodeado de chicos de su edad, escuchándolos hablar de cosas comunes. Era algo que siempre había querido, pero al mismo tiempo su mirada se oscureció levemente recordando a Natsu y Raiden. Ella había confiado en ellos también, y ahora no estaban con ella. Grande fue su sorpresa al llegar al despacho del Hokage, al encontrar que este no se encontraba solo. En realidad este parecía estar con otro equipo de genins, lo cual la hizo detenerse con la mirada incrédula cuando el rostro de Kakashi, al lado de Raiden y Natsu, apareció como una alucinación de su persona. Los dos niños la vieron claramente sorprendidos, y ella no pudo evitar mirar detenidamente la situación. Con ropas ninja, equipaje, recibiendo una recompensa. Era claro que habían estado en una misión a la cual ella no había formado parte. Intento no pensar que era una traición, aunque claramente ella sentía que era de esa forma. El equipo había sido formado en contra de sus voluntades, ella no debía significar nada para ellos. Veo que el equipo 5 regresó, habló Minato con una sonrisa amable, casi como si ignorara cómo el salón se puso tenso en su llegada. La suave mano de Yuki se puso en su hombro, pero ella lo soltó de forma violenta. ¿Lastima? Probablemente era lástima. Todos sabían que era una paria, que su propio equipo no la quería, que ella no pertenecía a ningún lado. Entonces, ignorando el protocolo, ignorando que estaba ante superiores, salió corriendo tan rápido como sus piernas le permitieron. Por primera vez en su vida los aldeanos no se alejaban de ella, era ella quien se alejaba de ellos. Harta de siempre ser la abandonada. Corrió hasta estar en medio de un bosque, probablemente en un campo de entrenamiento, tomando asiento en las ramas de un árbol y abrazándose con fuerza. No se sorprendió que al abrir los ojos, estuviera en el pasaje mental de Kurama. El gran zorro naranja la miraba de forma indiferente en la jaula, mientras ella en cambio tenía los ojos brillantes de lágrimas y una expresión de completa miseria. Estoy harta de toda la aldea, gruñó antes de tomar asiento, en la tierra sin importarle nada. Sabía que no debería hacer eso, si bien Kurama era su amigo, este era un enemigo de la aldea. Siempre había quedado claro que Kurama no le agradaba Konoha, o cualquier cosa respecto a los humanos.
Hablarle de esta forma sería una muy mala idea. Lo que pensaría el consejo de ella en ese momento. Pero a ella no le importaba el consejo. El equipo 5. El estúpido Hokage. Mucho menos su antiguo equipo. Mordió su labio intentando soportar las lágrimas. ¿Por qué nadie me quiere? Masculló en un pronto sollozo ahogado, que parecía ser el preludio de las lágrimas. Durante mucho tiempo Kurama solo vio fijamente cómo las lágrimas estaban por caer. Justo cuando el zorro parecía empezar a hablar, un grito de su nombre la regresó fuera de su pasaje mental a la realidad. Sus ojos pestañearon al ver a Raiden frente a ella, pareciendo algo agitado. Se limpió las lágrimas no derramadas, antes de ponerse de pie furiosamente. Quería estar sola, pero no quería ir de regreso a la casa del Hokage y por primera vez en mucho tiempo, extrañó su anterior y patético departamento. Quería estar sola. Revolcarse en su miseria. Dormir bajo un puente si fuera necesario. Pero antes de marcharse, Raiden caminó rápidamente para tomar su muñeca deteniéndola en el momento. Gimoteó antes de verlo con furia, como nunca antes había visto a nadie. Dejando de lado la niña pequeña y solitaria, algo tímida, solamente dejando el resentimiento contra el mundo. Raiden no pareció impactado. Suéltame, le molestó que su tono fuera tan lamentable y patético, pero en realidad, solo quería largarse. El niño la vio detenidamente, sin decir nada. Raiden nunca había sido de muchas palabras. Ella tampoco. Solo quería irse. Pero tan patético como ella pensaba, sentir la mano del chico en su muñeca, era una de las pocas interacciones físicas que tenía con otros. Ignorando el enojo contra el mundo, se sorprendió de sentir la necesidad de personas a su alrededor bajo todo el odio dentro de ella. La necesidad de una niña pequeña, seguía viviendo en ella. No debes abandonar a un compañero de equipo, quien lo hace es una escoria, musitó Raiden con voz firme y ella levantó el rostro sorprendido. ¿Acaso dijo? Ladeó la cabeza con fuerza, no era tiempo de pensar estupideces. Ya no soy parte del equipo 9, lo dejaron muy claro ahí atrás, vayan de misiones sin mí, no importa, masculló por bajo y en tono dolido. No importaba mostrar su parte débil, siempre había intentado ocultarla, pero al final de cuentas. Estaba tan cansada con el mundo como para intentar ser fuerte. Ella nunca lo fue. Era débil. Quería que alguien la quisiera. Ella era patética. Los ojos de Raiden se volvieron más serios y su agarre se tensó un poco, pero no suficiente para lastimarla. Eso fue porque bueno, eso no importa ahora, eres parte de nuestro equipo, no lo soy, si lo eres, no lo soy, todos me odian, ustedes también me odian, yo no, ¿viste lo que tengo? Estuviste en Sunagakure, ¿sabes lo que soy? Gruñó de repente en voz alta por primera vez en su vida, logrando callar a Raiden de golpe. La mano del chico la soltó y ella se alejó para verlo con rabia. Una mano sobre su vientre, donde sabía que estaba el sello, la hizo tambalearse, todos la odiaban por Kurama, incluso sabía dentro de ella, que la lógica sería odiarlo. Pero no podría odiarlo, cuando era lo único que tenía, este era el único que no la había abandonado. El único que no la había traicionado. Todos la odiarían por él. Pero aún así ella no podría odiarlo, ella no quería odiarlo. Al menos no a Kurama. Jinchuriki, la voz fría de Raiden la hizo alzar el rostro sorprendida, pero este no parecía tan sorprendido como segundos antes, incluso parecía tan firme como siempre. Kakashi nos explicó tu situación, Natsu parecía haberlo sospechado hace un tiempo como yo, pero luego de Sunagakure nos dimos cuenta que efectivamente eres el Jinchuriki del Biju de 9 colas, explicó tan formalmente, que ella se sintió enferma. Lo sabían. Claro que lo sabían. Solo un idiota no lo sabría a estas alturas. Una sonrisa dolorosa se posó en sus propios labios, tan resignada y llena de dolor como siempre. Kura el Kyuubi fue el causante del 10 de octubre, mucha gente murió ese día, incluida tu madre, sí, eso era cierto. Bajó la mirada algo incómoda, con la mano aún sobre su vientre. Por algún motivo, aunque no tan conectados, pudo sentir que Kurama estaba prestando atención a todo, pudo sentir algo de culpa proveniente de él, pero estaba tan emocional, que probablemente fuera su misma propia culpa. Porque Kurama era parte de ella. Así que también era culpa de ella. Levantó la vista nuevamente, intentando ver alguna reacción del chico frente a ella, pero no parecía encontrar ninguna. Tan serio, tan Uchiha. Apretó los labios con fuerza, esperando que dijera lo que tenía que decir. Que terminara de destrozar su confianza en otros, que la aplastara como una mosca y dejara hecha un mar de emociones, donde la soledad reinaría. Esperó el golpe de gracia. Se tensó cuando el chico se puso un poco más frente a ella, sin dejar de ver sus ojos.
tan seguros, muy en contraste de los suyos tan llenos de miedo. Entonces él suspiró, ella levantó una ceja. Recuerdo esa noche, mamá había estado en guardia y recuerdo, la bestia murmuró de pronto el chico con ojos un poco más cálidos, más llenos de vida que la dejaron muda. No la veo en este momento, admito que en Sunagakure tuve miedo como Natsu, pero no teníamos miedo de ti, tú no pediste esta vida. Hinata habló ahora colocando una mano sobre su cabeza. Ella dejó de respirar. Somos amigos, puede que nunca lo dijéramos en voz alta, puede que Natsu y yo solo lo diéramos por hecho, pero eres más que una camarada para nosotros, eres nuestra amiga, seas una Jinchuriki o no, expresó el chico, sonriendo por primera vez desde que lo conoció. Su boca se secó. La sonrisa de Raiden era preciosa, culpo al Genuchia, y llena de sinceridad, que la hicieron quedarse congelada, antes que las lágrimas acumuladas en sus ojos por la rabia, salieran de forma involuntaria. Vio sus propias manos antes de verlo a él, quien con un suspiro y aún sonriendo, la atrajo en un tímido abrazo que logró derribar todas sus bases. Antes de soltar al llanto mientras lo abrazaba como un salvavidas, llorando por algún motivo, no porque fuera su amigo, sino por su vida. Por la soledad y el dolor. Había estado ganando amigos poco a poco, Kurama, Gaara, Naruto y Kyu. Pero por algún motivo que Raiden dijera que Natsu y él la consideraban amigo. Rompió algo dentro de ella, de la misma forma que la primera persona en abrazarla de esa forma en años. Natsu siguió moviendo su pie de forma incómoda, sabía que toda esta tontería no serviría de nada. Pero Kakashi había dicho que ocupaban espacio, que lo acontecido en Sunagakure, aparte de ser un secreto entre pocos ninjas, era algo que ocupaba de Hinata lejos de ellos. Pero cuando había visto la mirada de completa traición de Hinata, ignoró que era un superior y mandó al carajo a su sensei. No habían sido muchas misiones, sobre todo era para ganar dinero para el regalo de la niña, que Raiden y ella habían querido hacerle. Para que viera que era su amiga. No importa que tuviera dentro, aunque se sintiera intimidada del gran nivel de poder de la niña, cuando la había visto en Sunagakure. Se dio cuenta que estaba quedando muy detrás de ella, tanto que dolía. Se supone eran un equipo. Pero ella no era tan especial como Hinata, tampoco tenía el Sharingan como Raiden. Pero no podía odiar a la niña, no cuando todos en la aldea ya parecían hacerlo. Ella era tan dulce, amable y trabajadora. Algo torpe socialmente, pero nadie era perfecto. Se detuvo fuera del bosque, donde Raiden le había pedido que se detuviera, diciendo que entre ambos sería difícil convencerla. Ella había luchado por ir, pero en un juego de piedra, papel y kunai, había perdido su oportunidad. No era justo que ella no pudiera verla. Ella también era su amiga. Rayos. Detuvo su lucha mental, cuando vio dos sombras acercarse fuera del campo de entrenamiento 15, sonriendo levemente cuando Raiden caminaba con la niña sujetando su muñeca. Esta tenía los ojos hinchados, parecía algo pálida y se notaba cansada de su anterior misión. Lo ignoró, antes de caminar donde ella, con ambas manos en sus caderas. Idiota, gruñó a la niña, que pestañeó sorprendida, antes de gimotear cuando la envolvió en un mortal abrazo. Ignoro que sus padres darían el grito al cielo o que su hermano Aki se burlaría de ella. Estar abrazada con la niña de pelo azulado, que parecía guardar un monstruo en su interior, la hizo poder sentir una carga menos desde hace meses. Lejos, muy lejos de Konoha, en un lugar en medio de una cueva, una persona estaba caminando. Con ropas negras con nubes rojas, una máscara naranja sobre su rostro. Caminó hasta detenerse en medio de un muro lleno de garabatos y símbolos que nadie podría entender. Su larga cabellera negra algo alborotada, se movía un poco mientras miraba todo detenidamente. En la oscuridad dos ojos morados con espirales le vieron. Pero el enmascarado no pareció importarle mucho. Zetsu me dijo que me buscabas, habló la voz de los ojos morados, de forma profunda, antes de revelar parte de su rostro lleno de perforaciones y cabellera naranja. Como nuevo miembro de Akatsuki, pensé que estarías feliz de verme, habló la voz de la máscara, revelando una voz cantarina de mujer. Los ojos morados se oscurecieron. El enmascarado soltó una leve risita. ¿Qué quieres?, cuestionó Pain de forma aburrida antes que el enmascarado alzara el rostro. Su único ojo visible, que brillaba de color rojo, mostrando el Sharingan. Ir a Kirigakure una temporada, habló la voz de la mujer, pero ahora en tono serio y maléfico. Puede que no viera a Kakashi ese día, pero al llegar a su casa temporal, sonrió levemente cuando Naruto saltó sobre ella y la abrazó con fuerza. Ignorando que hace unos pocos días había sido herida de gravedad, todo a su alrededor parecía una nube de algodón.
que la hizo sonreír al niño pequeño y regresarle el abrazo. Era nueva en eso de los abrazos, pero el niño pareció extasiado que ella lo abrazara. Notó a Kushina de largo, quien con un movimiento en la cabeza le dio la bienvenida, mientras ella caminaba algo tranquila a su cuarto. Naruto había querido ir, pero la madre de este le comentó que ella tal vez quería descansar. Era cierto. Muchas emociones. Con una promesa de jugar con él desde buena mañana, el puchero se transformó en una sonrisa abierta del niño. Tirada de espaldas sobre su cama, se permitió suspirar luego del baño. Por algún motivo tenía buenas expectativas de esa noche y pesadillas fuera de su mente. Pero justo cuando estaba por dormir, apareció dentro del pasaje mental viendo cómo Kurama curiosamente le daba la espalda. Alzó una ceja curiosa. Generalmente era ella quien entraba por su propia cuenta, pero sentía que había sido arrastrada ahí y ella no tenía idea de por qué. ¿Kurama?, cuestionó en voz alta. Pero se quedó muda cuando una cola salió de la jaula. En su posición solo podía ver medio el rostro del zorro que parecía algo molesto. «Duerme, mocosa», gruñó este antes de voltear su rostro nuevamente. Eso había estado haciendo. Lo vio de forma confundida, antes de encogerse de hombros y casi saltar sobre la cola del zorro. Era su lugar preferido para dormir desde siempre. Sintió el leve palpitar sanguíneo de la cola del zorro, casi con un contoneo que la hizo querer dormir de inmediato. El final de un buen día. «Te quiero, Kurama», dijo antes de abrazar la cola del zorro. Era cierto. Incluso si este podría haber matado a gente antes, incluyendo su madre, incluso si fuera un ser hecho principalmente de odio. No podía evitar no sentir aprecio por este. Era una parte de ella, una parte que había estado con ella desde siempre. El resentimiento que otros podrían tenerle, era doloroso para ella. No quería que lo odiaran, quería que lo entendieran. Que vieran el amigo que era para ella. «Duerme bien, Hinata», fueron las palabras del zorro, que escuchó perfectamente dejándola en shock. El sueño la abandonó. La impresión era tanta para levantar el rostro incrédulo. Pero no lo hizo. Era la primera vez que le llamaba de esa forma. Con una sonrisa decidió que dejaría las preocupaciones en su mente, sobre Danzo, sobre Shibuya Burame, sobre su madre, sobre Kushina, sobre el consejo, sobre todo. Al menos por esa noche. Ese día se dio cuenta que tenía amigos. Era algo que no pensaba arruinar. Capítulo 10. Búsqueda. Estaba feliz, demasiado feliz. La sonrisa en su rostro parecía no querer abandonarla. Desde exactamente 3 meses, sus usuales días oscuros eran ahora más claros. El equipo 9 estaba de regreso en acción y había algo en hacer misiones, que siempre la hacían tener una gran sonrisa. No eran misiones muy complicadas, desde búsqueda de mascotas, entrega de información y trabajos manuales. La fuerza ninja de Konoha era su principal fuerza laboral. Pero era mejor hacerlo con amigos. La palabra era tan emocionante que con solo pensarla su interior se calentaba. Raiden y Natsu eran sus amigos. Ir de misiones era tan genial. Ellos solían regañarla con cariño, abrazarla o darle palmaditas en la cabeza. Siempre le llevaban comida. Era feliz. Como no lo había sido nunca. El pueblo claramente aún no la aceptaba y tenía que soportar sus miradas de odio, pero al lado de sus compañeros era demasiado fácil. Incluso si en esa última misión, habían terminado en el barro los 3 juntos, con Kakashi extrañamente limpio. Regresar a la aldea con una sonrisa mientras sus compañeros se quejaban, era tan relajante. Habían tomado un baño en un río cercano, pero aún era necesario algunos otros 3 baños para que su pelo volviera a la normalidad. «¿Cómo es que estás limpio?», gruñó de forma molesta Natsu a Kakashi, quien la ignoró para leer su libro. Intercambió una mirada divertida con Raiden, lo cual la hizo sonreír en su interior. Algo tan simple como intercambiar una mirada con alguien y que te entendiera, era tan emocionante como las primeras veces que pasó. Al menos había dejado de disculparse por todo, como pasó cuando Raiden le dijo que eran amigos. Su temor por hacer algo equivocado y que la odiaran, la hizo actuar algo torpe. Disculpándose cada 5 segundos por las cosas que hizo, ambos fueron pacientes en explicarle que no dejarían de ser amigo por eso. Igualmente ella era alguien tímida por naturaleza y algo temerosa, por lo cual no es que pudiera bromear como Raiden y Natsu hicieron entre ellos, pero sí podía compartir a su lado. Al final Kakashi les dejó irse sin dar el informe, claramente para escapar del escudriño de Natsu. «Cobarde», musitó la niña por bajo antes de voltear a verlos. «¿Vamos por ramen?», cuestionó emocionada. No es que fuera la comida preferida de Raiden o de Natsu. En general los chicos solían comer otras cosas, pero ellos sabían que era su comida preferida.
Sus ojos se iluminaron antes de asentir emocionada, ganando miradas divertidas de sus compañeros. Hubiera dado un paso a Ichiraku, cuando un destello amarillo la hizo detenerse, con una gota de sudor en su nuca. Vio miradas de fastidio de Raiden y Natsu, antes de ver a sus rodillas donde un niño se encontraba sujetándola con fuerza. Naruto saludó al niño que alzó la vista, con los ojos de cachorro más adorables del mundo. «Inane juega conmigo», habló el niño con una gran sonrisa. «Ah». Una gota de sudor corrió por su nuca al ver la mirada de muerte de Raiden y Natsu al niño. Esto era común, Naruto esperándola en la entrada de la aldea, para que jugara con él, quejándose que pasaba mucho tiempo de misiones o entrenando, mientras Raiden y Natsu se quejaban del niño, que era hijo del Hokage que no los dejaba actuar como equipo. Era una pelea divertida. Nadie había peleado nunca por su atención. «Vamos a ir a comer ramen, más tarde jugaremos juntos», intentó calmarlo, pero sus ojos se llenaron con lágrimas de cocodrilo. Ella sabía que eran falsas. Pero aún así. Alzó la vista con culpa a Raiden y Natsu, la segunda bufó fastidiada. «Puede venir», habló Raiden con una sonrisa resignada. Ella sonrió igual. Mientras los tres caminaban a Ichiraku, con Naruto en sus hombros, hablaban sobre la misión y se la explicaban al niño. Este reía divertido, mientras le abrazaba la cabeza diciendo que pronto se haría un ninja como ellos. Era curioso. Esa misma escena parecía repetirse cada día. Los cuatro juntos comiendo en algún lugar de Konoha, ella se rió cuando los cuatro estaban comiendo. Ella era feliz así. Una misión clase C, habló Raiden el día siguiente, tomando el papel que Kakashi les había dado. Ella lo miró de reojo al igual que Natsu. No es que les molestara tener una misión real para variar, pero después de la masacre del clan Uchiha, ella era la única en enfrentarse a enemigos fuertes. Claro que el enfrentamiento con Zabuza y Aku fue casi unilateral, pero ella había estado entrenando con fuerza. Su puntería había mejorado mucho como su resistencia. Pero ocupaba mejorar en algún jutsu. Raiden tenía una ventaja con el Sharingan, Natsu estaba iniciando con jutsu de fuego. Ella no quería quedarse atrás. Estaba segura que en términos de fuerza bruta ella ganaba, pero era principalmente por la fuerza de Kurama en su cuerpo y el chakra casi ilimitado que poseía. Aún así tenía dificultad para hacer varios jutsus que sus compañeros ya dominaban a la perfección. Podía subir árboles y caminar en el agua, le había costado más tiempo que a sus compañeros, también su puntería era casi tan buena como la de Raiden. Pero ella quería destacar en algo. Ser buena. Esta misión era de búsqueda, el Hokage en persona estaba muy interesado en que trajeran de regreso a la mejor ninja médico de la aldea. Lo cual era curioso, no había alguna necesidad para una en este momento, pero parecía que el Hokage ocultaba algo. No es como si les fuera a decir de todas maneras. Miro preocupada como la anterior ubicación del médico Tsunade estaba cerca del territorio de Kumo. Leves recuerdos de cuando era una niña y habían intentado secuestrar a su media hermana la inundaron. Vio de reojo a Kakashi, pero como siempre, era un hombre que no podía leerse fácilmente. «Iremos junto al equipo 4, habló este rascándose la nuca. Una rama se rompió con fuerza, tanto Raiden como ella vieron preocupados a Natsu, que mantenía una expresión estoica, pero en sus manos estaba una rama, bastante gruesa, con la que había estado jugando, ahora rota por la mitad y levemente incinerada. El equipo 4 era el equipo de su hermano mellizo. Ambos niños se escalofriaron al recordar el rencor con que Natsu solía hablar de su hermano, las pocas veces que este era necesario mencionar. Hinata también se escalofrió por su otro acompañante, Megumi, la niña que fue su autoproclamada rival en la academia, no la había visto desde su ingreso como niña, pero tarde o temprano tendrían que verse. La último miembro del equipo era Rigel, una niña que era muy seria, pero que juraba que había visto en ocasiones de lejos en el restaurante de Ichiraku. No eran malas personas. Era mejor que trabajar con completos desconocidos, suponía. Pero con Natsu, Raiden, Kakashi y ella se escalofriaron cuando la rama literalmente se hizo cenizas. Este viaje sería muy largo. Naruto miró enojado cuando Hinata llegó esa mañana a casa, diciendo que en la tarde partiría de misión. Había regresado el día anterior y ya estaba de nuevo fuera de la aldea, en lo que parecía ser un viaje demasiado largo. Su madre no había prestado mucha atención, ya que el aviso era para él. Miró a la niña mayor con ojos llenos de reproche, a lo que ella sonrió amablemente antes de acariciar su cabeza, haciendo que su enojo fuera un poco menos leve. Inane era la persona más genial que conocía Naruto después de sus padres.
Era una ninja súper fuerte y le gustaba pasar tiempo con él, no le trataba con sumo respeto como la mayoría de los aldeanos y le hacía sentir calidez en su interior. Era la niña más bonita que conocía, incluso más guapa que Sakura-chan, su compañera de academia. Cuando Hinata sonreía, últimamente era más normal, parecía que todo a su alrededor se iluminaba. Le gustaba estar a su lado. Era correcto. Había aprendido hace poco esa palabra, era como si estar con ella fuera algo bueno para él. Su padre le había explicado varias veces que Hinata tenía un pasado difícil y que su amistad sería buena, su madre no le alejaba de ella, lo cual también parecía ser un punto positivo a su sobreprotectora madre. Hinata también jugaba mucho con él, juegos que Sasuke no le gustaba o sus compañeros en la academia parecían jugar por compromiso. Hinata se reía de sus chistes y le abrazaba cuando él quería un abrazo. Comían juntos en ocasiones y salía con ella, incluso con los molestos de sus compañeros. Por eso odiaba cuando se iba por mucho tiempo. Hizo un puchero. Hinata hizo su rostro más cálido antes de agacharse a su altura. Las misiones son parte de la vida de un ninja, cuando seas un ninja tendrás que hacer también largas misiones, te prometo que regresaré antes que te des cuenta, explicó por bajo, no viéndolo tanto como un niño, que no merece saber nada. Era sincera. Ella también cumplió todas sus promesas con él. Apretó los labios viéndola con decisión, no le gustaba ser fuerte, le gustaba que otros hicieran lo que él quería pero por Hinata. Voy a esperarte, indicó como si fuera lo más normal del mundo. Ella sonrió alegre en respuesta, viéndose muy bonita. Una idea llegó a su mente, mientras tomaba la mano de la niña. ¿Cuando yo vaya de misiones largas también me vas a esperar? Cuestionó de repente algo tímido. Cuando él tenía que esperar a Hinata, siempre pensaba en ella y todo a su alrededor parecía algo aburrido. Se preguntó si algún día faltara su persona, Hinata llegaría a extrañarlo como él siempre pasaba con ella. Un dedo meñique se posó frente a él, haciéndolo parpadear confundido. Es una promesa, aseguró ella con una sonrisa, que él imitó con una grande antes de aceptar el meñique de ella. Una promesa. Desde el primer encuentro del equipo 9 con el equipo 4, todo había ido de forma asombrosa, pero dejando de largo el sarcasmo, Hinata estaba algo preocupada. Incluso entre su sensei Kakashi y la sensei del equipo 4 Anko, las cosas no parecían del todo amigables. Aki había estado con el mentón en alto, sin decir alguna cosa grosera, pero con esos ojos dorados brillantes de orgullo que la hicieron sentir algo intimidada. Megumi por otro lado no dejaba de saltar emocionada de verla y a su lado Rigel estaba tranquila con una sonrisa tenue en sus labios. El viaje había comenzado en el peor de los silencios, que incluso ella, alguien tímida por naturaleza, sentía que se iba a ahogar en cualquier momento. Lo peor era Natsu, la niña parecía desprender un aura negra que mataría a alguien. Veo que te has hecho fuerte, Hinata, como era de esperarse de mi rival. Fue Megumi quien rompió el silencio a unas 2 horas del viaje, cuando la tensión parecía asfixiar a ambos equipos. No es que le gustara hablar con Megumi, su pequeño trauma de la infancia de la niña siguiéndola para enfrentarla, siempre la dejarían temerosa a su lado. Pero viéndola más de cerca, no parecía saltar sobre ella como antes, su cabello naranja era ahora por sus hombros un poco más largo y ojos brillantes de color verde, algo más maduros. Megumi nunca la había visto mal, incluso cuando estaba enojada por no pelear con ella. No parecía mala persona. Le sonrió levemente. También parece que te hiciste fuerte, Megumi-san expresó con algo de formalidad, haciendo a la niña soltar una gran carcajada. Le palmeó la espalda tan fuerte, que se tambaleó un poco. No me llames con tanta formalidad, somos rivales, Hinata, no puedo esperar por un enfrentamiento entre ambas, dijo la niña con una gran sonrisa. Era contagiosa. De reojo notó la mirada fulminante de Anko en su persona, no pudo evitar que su sonrisa se volviera algo melancólica. Los adultos siempre solían verla de esa forma, sobre todo los sensei, quienes sabían de la verdad en su interior. Aún así, quiso pensar en algún día, practicando con Megumi, sería interesante ya que ella era buena en artes de taijutsu, tal vez ella podría experimentar en esa rama. Por favor, Megumi, eres buena y no te rebajes al nivel de la última en su clase, fueron las palabras frías y duras de Aki que vinieron frente a ella. Últimamente había recibido tanta atención positiva, de alguna forma de sus compañeros de generación, que había olvidado que algunos claramente no la querían. Dolió, pero no dolió tanto. Rápidamente tuvo que unirse a Raiden, que estaba deteniendo a Natsu de sacar algún arma para irse contra su hermano. Megumi vio de mala forma a su compañero. Pero sorpresivamente fue Rigel la que habló.
No deberías decir eso aquí, Hinata podría ser una caja de sorpresas, fue lo que dijo la niña sin dejar de sonreír tenuemente. Aki bufó. Raiden y Hinata intentaban detener a la Natsu de matar a alguien. Kakashi suspiró. Anko bufó. Y aún faltaban 7 días de viaje. Fue luego de 6 días de viaje, que por fin llegaron al país del rayo, donde no solamente fue casi imposible pasar, no dejaron de ser mal vistos. Si bien era claro que tenían una misión y que no se alejarían mucho del borde, los ninjas no dejaban de verlos mal. El Hokage había estado trabajando tanto en una alianza con Kumogakure, y Hinata se preguntó levemente si sabría de qué tan mal iría eso en la vida real, cuando los miembros del país del rayo, claramente parecían despreciarlos a todos. Fue algo extraño, pero internamente gratificante, que la gente no solo la viera mal a ella, sino que a sus compatriotas de la misma forma. Ella no era la rara ahora. Todos lo eran. Después de mediodía llegaron al último pueblo donde fue vista Tsunade. De forma desinteresada Anko les dijo que era mejor separarse en equipos para buscar a la mujer o algún rastro de ella para seguir. Fue casi cómico cuando Kakashi eligió a Natsu como compañera y Anko tomó a Aki, claramente con la intención de separarlos lo más posible. Megumi sonrió cuando Rigel fue su compañera y ella por ende terminó con Radien. Con la vista de ambos sería fácil encontrar alguna pista. Esto es un sector rojo de la ciudad, dijo ella con una sonrisa algo tensa luego de 15 minutos de caminar. No podrían entrar casi a ningún lado, solo habían burdeles o casinos por todos lados. La mayoría, para su suerte, parecían ser viajeros de todos lados, por sus tonos de piel, acentos y rasgos físicos. Ellos habían decidido quitarse los protectores ninja para mejorar su suerte. Raiden suspiró igual de cansado que ella. Según la información, Tsunade es aficionada a las apuestas y tiende a cambiar su apariencia. Musito esté algo frustrado. Eso no sería fácil. Era más fácil buscar el gato del señor feudal del país de fuego, que esto, pero era una misión clase C y ellos darían lo mejor de ellos por lograrla. No será fácil de encontrar, pero debe haber alguien que escuchara sobre alguien aficionado a las apuestas. También dicen que ella suele ser problemática, añadió recordando el leve resumen de Kakashi a su persona. Sonaba como alguien peligrosa. Pero no eran quienes para juzgar en ese momento. Tampoco creo que la mayoría aquí le dé información a personas de nuestra edad, así que tendremos que robar información, exclamó Raiden encogiéndose de hombros. Asintieron viéndose fijamente antes de comenzar a caminar, pero no bien caminado 5 metros, un sonido de golpe hizo que Hinata viera a su derecha, antes de recibir el impacto de un cuerpo sobre el suyo. Sintiendo la falta de aire, balbuceó y movió sus pies comidamente, antes que el peso fuera extraído. Pestañeando sorprendida, miró incrédula a la mujer que había estado frente a ella. En realidad no era una mujer, poseía tal vez unos 15 a 16 años, pero lo que la hizo pestañear fue su color de cabello. Un rojo profundo. Muy oscuro y brillante que nunca había visto. «¡Tú!», gritó alguien a lo lejos, se medio incorporó confundida. Pudo notar mejor a la chica que había caído sobre ella. Pelirroja con ojos perlados de un extraño tono celeste. Lleva un kimono de batalla celeste con obi amarillo con un símbolo algo esférico que nunca había visto. Además de una falda corta, medias red y botas shinobi de caño alto. Lleva en ambas muñecas pulseras que parecían compartimiento para pequeños rollos de papel. Sellos probablemente. La chica parecía seria ante el otro individuo. Cuando ella giró el rostro, todo en su interior se congeló. Ropas ninja de Kumogakure, una apariencia física de una mujer de 19 años, larga cabellera rubia atada en su espalda. Sus ojos eran de un azul con verde, tan oscuro que parecía negro. Pero no era su apariencia de niña, que fuera un ninja de Kumogakure o la forma peligrosa de verla. Fue que cuando sus ojos hicieron contacto, un palpitar apareció en su interior, mientras Kurama confirmaba algo imposible como improbable. Pero real. Estaba frente a otro Jinchuriki. Es la portadora del Biju de 2 colas, fue la voz fuerte de Kurama en su interior. Su mano viajó de forma involuntaria a su porta shuriken y su cuerpo se tensó. Todo a su alrededor parecía congelado y supo que estaba perdida ante la media sonrisa de la mujer, que solo liberó una parte de su chakra, para hacerla temblar aterrorizada en su posición sin moverse. Era diferente que con Gaara, el niño que apenas estaba haciendo un lazo con Shukaku, con esta mujer era diferente. Ella no era una niña asustada de su poder como Gaara. No era alguien tampoco como ella que apenas si puede usar el chakra de Kurama. No.
Ella estaba entrenada, ella sabía usar la bestia, algo dentro de ella gritaba que esta batalla estaba perdida antes de iniciar. La seriedad de Kurama en su interior, también fue una muda advertencia. No era como con Shukaku, esto era peligroso. Estaban en mal terreno. En mal momento. Esto no debía pasar. Una sombra frente a ella, la hizo pestañear confundida, viendo como la anterior chica sobre ella, ahora estaba frente a su persona, extendiendo una mano como si fuera a protegerla. Yujito-san, nuestra pequeña discusión es entre nosotras, estos niños no tienen nada que ver, habló la chica con voz seria y peligrosa. Una mano en su hombro la hizo ver a Raiden también a su lado, con una expresión seria en la mujer rubia. La mencionada Yujito solamente sonrió de forma algo felina, antes de cruzar sus brazos de forma indiferente. Parecía que toda intención de ataque se había ido, pero su interior no dejaba de estar alerta. La mujer caminó ignorando cómo todos se tensaron, antes de pasar de forma descuidada a la chica que intentó protegerla y poner una mano en su mentón. Raiden estaba por lanzarse al ataque, cuando ella hizo una seña con la mano para detenerle. Él no era contrincante para un Jinchuriki. ¿Qué hacía un Jinchuriki en esta zona? Miró su protector como ninja, que mostraba que era parte de los ninja de Kumogakure. ¡Carajo! Jinchuriki, dijo Yujito con cierto interés. Raiden como la nueva chica se tensaron, el primero alerta al 1000% y la otra mujer claramente sorprendido. Ya sabe, recordaba esos días donde su estado era un secreto, ahora parecía que cada nueva persona a su alrededor, se daba cuenta de que era ella. Me pregunto si tu aldea es tan estúpida como para hacerte venir a Kumo en tu estado, ni siquiera pareces controlar a la bestia, continuó hablando la mujer con genuina sorpresa. Apretó los dientes. Kurama dentro de ella comenzaba a enojarse. Pero ocupaban soportarlo. Para su sorpresa Yujito solo la soltó de forma aburrida, antes de bufar cruzando los brazos sobre su torso. Su mirada ahora era aburrida, digna de un ninja, pero por alguna manera la hizo suspirar aliviada. Algo había visto esa mujer en sus ojos, pero ahora parecía más tranquila. No pareces querer matarme, musitó sin poder evitar el sarcasmo en su voz. Su primer encuentro con Gaara había sido todo un desastre, por algún motivo había esperado que se repitiera, pero esto estaba saliendo mejor de lo que esperaba. Esta arqueó una ceja. Kumo está en relativa tranquilidad con Konoha, una lucha sería estúpido e imprudente, habló, señalándola a ella con cierta nota de sarcasmo. Ojalá Gaara hubiera pensado como esta, en un principio no es como si los Jinchuriki se vieran muy a menudo, siempre es importante ver a tu posible enemigo para conocerlo, añadió esta con una sonrisa algo más peligrosa. Le dio un escalofrío, pero terminó aceptando en un leve asentimiento. Por un momento la idea de una amistad se formó antes de pensarla bien, ambas eran Jinchuriki, le gustaría que eso significara una especie de amistad. Pero por algún motivo este no parecía ser el caso. Yujito-san es tan adorable, aunque es raro ver a otro Jinchuriki mucho más fuera de su aldea, habló la chica de pelo rojo viéndola con interés. Se tensó nuevamente. No se suponía que muchos supieran de su estado. ¿Dónde están mis modales? Hablo, está golpeándose la frente. Mi nombre es Onomi Yuna, pero pueden decirme Onomi o Onone-sama, la increíble ninja errante que viaja por las 5 naciones ninja, dijo de forma algo teatral, antes que de la nada Yujito le estampara un golpe en la nuca que la hizo caer al suelo. Raiden y ella vieron todo confundido. También pueden decir que es una pobre estafadora que me debe dinero. Alégrate que Ben no te pide el dinero que le pediste prestado, pero yo no me quedaré atrás, gruñó, está claramente enojada. Onomi levantó la cabeza del suelo, viéndola resentida y con manchas de suciedad en todo su rostro. Eso es cruel, Yuji-chan, pensé que éramos amigas. Por mi muérete, no seas mala, solo llevo unas semanas en Kumo, deberías abrazarme por no verme hace tanto, mejor te mato yo misma. Onomi saltó para esconderse detrás de los niños, quienes vieron todo con una gota de sudor cómicamente saliendo por su nuca. Claramente ambas eran mayores que ambos, pero todo esto parecía una extraña comedia frente a ellos, que por algún motivo estaban involucrados en esto. Eto, dijo de repente algo tímida mientras levantaba su mano. Ambas mujeres voltearon a verle con curiosidad. Sé que no nos conocemos hace mucho y que no tienen por qué hacerlo, pero estamos buscando a alguien, habló Hinata tímidamente rascando su mejilla algo sonrojada. Yujito alzó una ceja. Onomi ladeó el rostro. Raiden suspiró. Raiden sabe que las mujeres son extrañas, su madre es un claro ejemplo de eso, a veces está feliz, otras triste, unas parece que te va a matar, otras grita sobre la inutilidad del consejo.
Su madre le recuerda mucho a Natsu, ambas con temperamento fuerte y mujeres de tener en cuidado. Las chicas de la academia eran así o peor, la mayoría gritando detrás de él, haciéndolo correr para que no le quitaran su ropa o saltar mejorando sus habilidades de escape. Incluso ahora que es genin, tiene que correr de algunas. Hinata, si bien es un caso diferente, también es extraña. Ignorando la bestia asesina de su interior, su forma tímida y sumisa de ser, es un contraste para el enojo e ira que puede soltar cuando está acorralada. Si bien Natsu es también su compañera y la considera una gran amiga, Hinata es especial. Ella tiene ese poder, de hacer querer que la protejas, cuando sonríe, como se alegra por cosas pequeñas, su forma adorable de ser cuando sus ojos brillan por cualquier cosa ridícula. Él quiere protegerla, porque es su camarada y tiene esa aura de necesidad de ser protegida, aunque en realidad puede darte una patada si te pasas. Aunque se sorprende que no solo Natsu y él fueran afectados. Esa chica Onomi y la tal Yujito, quienes parecían ser ninjas de Kumo, al menos una de las dos, habían aceptado con relativa facilidad ayudarles en su búsqueda. Lo cual era bizarro. Pero no lo más raro que había visto. Tal vez que Yujito fuera una Jinchuriki también, sumaba algo de rareza a la situación. Pero en el mundo ninja, en realidad no había cosas muy normales. Aún así no pudo evitar fruncir el ceño al ver cómo Onomi y Yujito parecían al lado de la niña, llenándola de atención. Molesto. En la aldea Hinata generalmente era ignorada, por lo cual generalmente su atención era eclipsada por Natsu y él. Intento no incluir a Naruto, la bola amarilla hija del Hokage, que también robaba atención de Hinata. Pero compartirla con otras personas. Su madre decía que era muy egoísta. Pero Hinata era su camarada y de Natsu, ellos la compartían, otras personas. Molesto. Soy Jinchuriki desde los 2 años, decía Yujito calmadamente, sorprendiendo a Hinata. Yo soy desde los 4, anunció está emocionada. Quiso golpearse contra una pared por ambas. Se supone que resguardar información a otras aldeas, es siempre una forma de victoria. Tener esa carta oculta que te salvara al final, parecía no ser importante para ambas mujeres. Miró de mala forma a Hinata, quien parecía bastante relajada a su lado, entrecerró los ojos viéndola con sospecha. Sus pensamientos se detuvieron cuando la chica Onomi bajó sus pasos para estar a su lado. La vio de reojo sin terminar de confiar en ella, molesto por la facilidad con la que Hinata claramente les había dado la bienvenida. Luces celoso, habló la chica con una sonrisa divertida. La vio de mala forma, antes de rodar los ojos. No iba a hablar con ella, no la conocía y no estaba interesado en qué pudiera ofrecerle. En las misiones no deberían confiar en otros, mucho menos cuando estaban en un terreno peligroso como Kumogakure. La sonrisa de Onomi se extendió. No deberías estar celoso, es normal que seamos unidos con personas que tengan factores en común con nosotros, dijo la chica con un dedo en alto. Él la vio fijamente con mirada fría, causando que la chica congelara su sonrisa. No confío en ti, sabes demasiado y eres el enemigo desde mi perspectiva, te asesinaré si intentas hacernos algo, señaló este con voz cortante. Onomi rió nerviosamente, antes de detenerse, haciendo que el chico le imitara contra su voluntad. Se sorprendió de verse bastante lejos de la ciudad. Pero estaban cerca de algunos establecimientos, donde uno en específico tenía un gran escándalo en su interior. Notó como Yujito suspiraba antes de tomar a Hinata del cuello de su camisa, como si fuera un cachorro, apartándola de golpe de estar frente a la puerta, donde una bola humana salió casi corriendo, para ser detenida por otra persona. Una chica con apariencia de adolescente, cabellera rubia y ojos chocolate, sonreía divertida cuando un hombre frente a ella tenía los brazos cruzados. Era claramente un habitante de Kumogakure, con la piel morena y cabellera rubia, tenía una mirada peligrosa en sus ojos. Notó como la adolescente miraba sobre su hombro, algo curiosa de verlos. Vaya Darui, supongo que encontraste a Tsunade antes que nosotras, habló Yujito de forma aburrida. ¿Tsunade? Raiden miró sorprendido a la chica, que no parecía mayor de 15 años, sonreír divertida antes de ponerse de pie moviendo su cabellera. Tsunade-sama, no es justo que me deje a merced de Yujito, ne habló Onomi con diversión, causando que Tsunade rodara los ojos fastidiada. ¿Eh? Raiden pestañeó confundido. La mujer legendaria como médico ninja, héroe de una guerra y claramente varios años mayor que ellos, estaba ahí sin lucir mucho mayor que ambos genin y con apariencia algo descuidada. Volteó a ver a Hinata. Ella le vio sorprendido. Bueno, esto era un avance bastante grande, pero todo parecía muy raro. Fin del capítulo.